A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Buenas tardes, amigas, amigos y diversidades, valga la redundancia, diversas. Bienvenidos a Marcianos. Cuando despertó, el proletariado todavía estaba allí. Nunca un agente social fue depositario de expectativas tan elevadas como la clase obrera. Y nunca una clase privada de medios económicos fue capaz de desarrollar tanto poder social al interior de la sociedad en la que era explotada. Mutilada de sus saberes y del control del proceso de trabajo, la clase obrera erigió partidos, sindicatos, bibliotecas, barrios, encabezó revoluciones de masas, construyó toda una comunidad dentro y fuera de la fábrica. Sin embargo, la confianza y la solidaridad, así como el peso político de la clase, entraron en un súbito declive en las últimas décadas, hasta volverla irreconocible. Desde la posguerra, el concepto de clase obrera estuvo en el centro de muchas controversias. Escuela de Frankfurt, ha citado Daniel muchas veces, Marcuse. Pero en la década de 1980, cuando se generalizó la crítica a la primacía que el marxismo le había asignado a la clase trabajadora, en coincidencia con la irrupción de los nuevos movimientos sociales, feministas, ecologistas, LGTBQ, antirracistas, etc., que parecían reemplazar la centralidad del viejo proletariado. Las críticas a la concepción marxista de clase fueron muchas, y algunas muy solventes, que la clase obrera no había desempeñado el papel revolucionario que había pronosticado el marxismo, que el empleo industrial estaba desapareciendo, que el trabajo dejaba de ser el centro articulador de la vida social y por ende de la construcción de identidades políticas, que no se había verificado la tendencia a la simplificación de la estructura social entre proletarios y burgueses que había predicho Marx, sino que por el contrario, se había complejizado el espinoso problema de las clases medias, que era un error atribuirle a la clase obrera un carácter universal por el cual su emancipación conllevaría la liberación del conjunto de los grupos oprimidos, que las identidades políticas no se siguen necesariamente de los lugares objetivos en las relaciones de producción, que la aparición de los nuevos movimientos sociales revela que no hay agente privilegiado de la emancipación y que son plurales los puntos de conflicto y las formas de constitución de identidades. Estos debates pusieron en evidencia que la definición marxista de clase efectivamente tenía más problemas de los que se había advertido hasta entonces.
Aunque Marx ubica el antagonismo de clases en el centro de la historia, es imposible encontrar en su obra una definición clara del concepto de clase social. Los largos debates metodológicos entre marxistas para clasificarla, la cuestión del estatuto de las clases medias, las discusiones sobre el trabajo productivo y el improductivo, son ejemplos de estos problemas irresueltos. Y he aquí una gran pregunta. ¿Cuál es entonces la relación entre la clase obrera y los nuevos movimientos sociales? La centralidad de la clase no debería establecer una jerarquía respecto a lo que antes se denominaban frentes secundarios. Las opresiones de género, raciales, nacionales o la problemática ambiental no son secundarias respecto a la explotación del trabajo. Pero para atacarlas en sus fundamentos últimos, es necesario articularlas transversalmente con la cuestión de clase. La unidad de las luchas la confiere en primer lugar el capital mismo, en tanto gobierna la vida social como un sujeto impersonal que mediatiza y metaboliza todas las opresiones. Tal como formuló Miliband, en la forma que adoptan la explotación, la discriminación y la opresión a las cuales se ven sometidos los negros, las mujeres y los gays, también resulta crucial que ellos sean trabajadores situados en un punto específico del proceso de producción y la estructura social. Del mismo modo que el capital mediatiza y subordina el conjunto de las opresiones sociales, la clase trabajadora debe asumir como propias las luchas contra toda forma de dominación. No se trata de realidades exteriores a la clase, sino que la constituyen como tal. La opresión racial, de género, religiosa o nacional son instrumentos de división del proletariado. Estas opresiones se vinculan estructuralmente con el conflicto de clase, pero tampoco se reducen a él, sin más. Ni la opresión masculina se resuelve automáticamente por la apropiación social de los medios de producción, ni es difícil imaginar un socialismo productivista antiecológico. Este enfoque permite diferenciar un feminismo o un antirracismo liberales, orientados a romper el techo de cristal en empresas e instituciones para las mujeres o personas racializadas de la élite, de un feminismo y un antirracismo marxistas que reconocen en el capital al enemigo común de los sectores subalternos. Permite distinguir entre una ecología liberal, que apuesta a los incentivos ecológicos privados o a los laissez-faire, dejar pasar, dejar hacer mercantiles, como correctivo del cambio climático. O incluso una ecología autoritaria que recurriría a un despotismo ambiental neofascista, de una ecología anticapitalista que reconoce la relación estructural entre el productivismo y el capitalismo. Muchos individuos no hacen una clase. Los análisis marxistas sobre la clase que resultan más fértiles son aquellos que no la reducen a una cosa cuantificable o a un sujeto preconstituido en razón de un atributo común, cierta relación con los medios de producción,
sino aquellos que vinculan el carácter objetivo de la explotación con el conflicto social y político entre las clases, en los cuales el proletariado se constituye plenamente como tal. Del mismo modo en que es fácilmente perceptible que los capitalistas se constituyen en clase por mediación del Estado. En el plano meramente económico están sometidos a la competencia y a la fragmentación. La clase obrera se organiza en el terreno de lucha económica y en un sentido más cabal en el plano político, es decir, en la lucha por el poder del Estado. En último término, en las revoluciones. No en vano, el análisis de clase surge inicialmente de los historiadores burgueses o aristocráticos que estudiaron la Revolución Francesa, es decir, Alexis de Tocqueville, Jules Michelet, Hippolyte Taine. Las teorías sobre el fin del trabajo surgieron en momentos de una mutación drástica de la clase trabajadora, pero también de una derrota histórica del movimiento obrero. Ambos fenómenos coincidieron y hasta cierto punto se co-constituyeron para volver casi irreconocible a la clase trabajadora y disminuir el nivel de la combatividad en el lugar de trabajo. Si en su sentido pleno, según la célebre fórmula de Thomson, no hay clases sin lucha de clases, es inevitable reconocer que estamos ante el fin de una larga etapa. Durante el siglo XIX y el siglo XX, la clase obrera logró conquistas enormes. Partidos y sindicatos de masas, derechos laborales, una cultura propia. Hoy, en buena medida, ese largo ciclo de 2 siglos está agotado. Durante la última década, mientras la mayor parte de la izquierda intentó construir un pueblo contra las élites, adoptando la estrategia del populismo post-marxista, la derecha logró de manera creciente movilizar a un sector de la clase trabajadora contra los más débiles, precarios, migrantes, mujeres. Con menos escrúpulos epistemológicos, la derecha y la extrema derecha se dirigieron a la clase trabajadora y a sus valores. Esto también es un subproducto de la reestructuración capitalista y de la derrota histórica del siglo XX. Si la clase se polariza entre un sector formal con derechos heredados del ciclo anterior y una gran masa precarizada, los primeros pueden intentar retener sus conquistas en desmedro de los sectores más frágiles de la sociedad, migrantes o mujeres que compiten por el empleo o que afectan el valor de los salarios. Antes que en un combate común contra los capitalistas, sobre todo si la izquierda defecciona cíclicamente de su papel. Resulta difícil encontrar una expresión más representativa de un fin de ciclo histórico que la imagen que ofrece el movimiento obrero tradicional, cada vez más cerca de los Trump, los Le Pen, los Salvini, que de los partidos obreros históricos o de las nuevas formaciones de izquierda. Recuperar una política de clase, en lugar de sublimar la derrota renunciando a ella, debe ser el punto de partida para la izquierda socialista. Pese a todo, la clase obrera está aquí para quedarse. Estamos ante un nuevo comienzo, que se parece al que enfrentaron aquellos artesanos y obreros de oficio que pusieron los primeros cimientos del proletariado moderno. Pese a su fragilidad, diversidad y falta de claridad política, ellos sentaron las bases de lo que años después
fueron partidos de masas y revoluciones obreras que definieron un siglo entero. ¿Tendremos hoy la oportunidad de fusionar nuevamente el movimiento obrero, multifacético, feminizado, racializado, migrante, precarizado, y el socialismo? Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. 19:22. Retornamos a la tarde-noche de esto que hemos denominado Marcianos, dándole las muy buenas tardes a nuestro operador que se hace cargo de los controles de la nave, Leo Pereira, y que podemos decir que en el día de hoy tenemos un descenso casi perfecto. No sé cómo se siente usted, Beatriz Avero, en el descenso, si se ha tenido que tomar alguna pastilla para los nervios. Por el mareo. Por el mareo. Usted, Daniel Vanina, ¿cómo está? Fue muy placentero. Fue muy placentero el descenso, bueno. Y muy buena la introducción, o llamémosle así. El homónimo de Beatriz Avero, licenciado Martín Mosquera, licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, se lo agradece a través mío. Me pareció adecuado por ambos temas, por ambos ejes temáticos que iban a tratar tanto Beatriz Avero como usted, Daniel, ¿no? Usted con los temas del poder, del Estado, Beatriz con esto del desamor entre el movimiento feminista, ella que es una marxista feminista, también profesora de filosofía,
entre este desamor de pronto entre el movimiento feminista y las corrientes o los movimientos de izquierda, que hablaba bastante Martín Mosquera de esto, ¿no? De cómo quienes se hacen cargo a nivel social o político o ideológico de las cuestiones de un futuro más venturoso para la humanidad, tendrían que tener más en cuenta a los movimientos que los van a acompañar en esa tarea. Ese es el tema de Beatriz Sabero. Adelante, Beatriz Sabero. Bueno, muchísimas gracias. La idea hoy es meternos en el tema, en la relación entre la izquierda y el feminismo, y haciendo un poco de historia y basándonos en un libro maravilloso que, entre otras cosas, mi idea de presentarlo acá es motivar a la gente a leerlo, porque es un libro que está muy bien escrito y que despierta un entusiasmo interesante. El libro se llama Historia de un amor no correspondido, ¿no? Historia de un amor no correspondido. Y sin adelantar mucho, digamos que es un amor no correspondido desde la izquierda al feminismo, no del feminismo a la izquierda, ¿verdad? Sobre todo en Uruguay, ¿no? Sobre todo en Uruguay. Hay países en los que la realidad fue distinta, pero en Uruguay la que no correspondió al amor feminista fue la izquierda. Este es un libro escrito por Ana Laura de Giorgi, que es una doctora en ciencias sociales de la Universidad de Sarmiento, del IDES. Es docente de feminismo en la Universidad de la República, docente de epistemología feminista. Este libro es el resultado, o es a posteriori, de su tesis doctoral, ¿verdad? Ella nació en Maldonado y bueno, y es una joven contemporánea con un pensamiento muy inquieto. Yo quería rescatar, es muy complejo hablar de todo el libro, pero quería rescatar algunos elementos que me parecen importantes en cuanto a la característica del libro y en cuanto a algunos de los elementos que aparecen como conclusiones. En primer lugar, este libro es el resultado de una investigación, ¿no? Eso significa que no es solo un libro de opinión, sino que es el resultado de una investigación. Una investigación hecha desde una perspectiva epistemológica feminista. Yo alguna vez ya nombré a Haraway en el programa. Haraway es una epistemóloga feminista y marxista, y digamos que el modelo de esta investigación, que se basa en entrevistas a personas que vivieron, digamos, distintos momentos del proceso de construcción de la izquierda y de construcción del feminismo en el Uruguay. Son entrevistas, hay elementos aportados por las entrevistadas como cartas, poemas, música, que van generando de alguna manera el ambiente o el marco desde el cual se debe interpretar la entrevista. Entonces yo decía que tiene que ver con una epistemología feminista. Fíjense lo que dice Donna Haraway, que es de alguna manera el marco epistemológico sobresaliente en esta investigación. Antes que vaya así, sí, a lo de Donna, sí, explíquele a la audiencia, como le hago a Vanina muchas veces, epistemología, ¿qué quiere decir? La epistemología es la llamada el término anglosajón para lo que los franceses llamaron la filosofía de la ciencia. O sea, lo que la epistemología analiza son las condiciones en las que un saber científico se hace verdadero, se constituye como tal. O sea que, ¿bajo qué condiciones un saber es científico? Es científico. Y obviamente que la epistemología de las ciencias físicas o de la matemática o de las ciencias sociales tiene marcos absolutamente diferentes, porque se analizan fenómenos estructuralmente distintos. Disculpe la interrupción. No, está perfecto. Prosiga. Entonces, Haraway dice: el saber científico implica contar historias.
y estas se elaboran siempre desde ciertos marcos interpretativos disponibles. ¿Qué significa esto? Que una cosa son los hechos, o lo que uno podría llamar los datos. Pero eso, la ciencia no es juntar hechos. La ciencia es interpretar hechos. Cuando esos hechos se interpretan, se construye una narración acerca de los mismos. La narración que se construya sobre ciertos hechos desde un marco interpretativo va a ser distinta a la narración que se construya sobre los mismos hechos desde otro marco interpretativo, ¿no? Cuando hemos hablado de cómo el movimiento feminista plantea el tema de la igualdad desde otros marcos interpretativos, eso le llaman feminazis. Entonces son hechos que tienen que ver con acontecimientos históricos y sociales y culturales que suceden en un momento determinado y que tienen marcos interpretativos diferentes. Por eso, este modelo de investigación, que se trata de entrevistas a personas implicadas en los hechos que se van a analizar, personas que pueden documentar los hechos que se van a analizar, es una metodología adecuada para estos hechos que se van a estudiar acá, que bueno, es ese amor no correspondido. Entonces, algunas aclaraciones. El libro exactamente se llama Historia de un amor no correspondido, feminismo e izquierda en los 80. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a estar hablando de esa relación hoy en día. Se trata de buscar elementos en la historia que permitan dar cuenta de algunos hechos presentes. Por eso los 80 son tan importantes, ¿no? Ya dice, bueno, el final de la dictadura y el comienzo de la transición. Ese es el periodo que va a tratar de analizar. Vamos a ver que yendo un poquito más para atrás, porque las entrevistadas hablan en los 80, pero tuvieron historias desde algunos años anteriores. Entonces, hay una primera cosa que la autora señala y que a mí me pareció interesante, fue como los años 68, o la década del 60, pero más particularmente el 68, genera en el caso de las mujeres una cosa que es lo que ella llama la saca del problema doméstico, de la cotidianeidad doméstica. La mujer venía preparada para alguna vez casarse, tener hijos, le enseñaban a coser, a bordar, a tejer. Yo padecí todo eso, por suerte siempre fui muy mala en eso, y no a que tuviera una carrera, y no, por lo menos en los sectores mayoritarios de la sociedad. En ese momento aparece una primera transformación en algún sentido cultural, donde para un montón de sectores de la sociedad, capas medias o algunos sectores de trabajadores más calificados, digamos, empieza a tomar fuerza la idea de que las hijas mujeres también tienen que estudiar, de que las hijas mujeres también tienen que terminar su bachillerato y de que las hijas mujeres también puedan hacer una carrera universitaria. Entonces, esto lo que hace es como un fenómeno en dos direcciones. Por un lado, saca a estas, en ese momento adolescentes, de la cotidianidad del control familiar. Porque si tiene que ir a un liceo, si tiene que ir a una biblioteca, si tiene que realizar múltiples actividades en relación a sus obligaciones curriculares, sale en parte del control. Pero a la vez, la participación en las organizaciones de izquierda va generando una reacción en esas mujeres. Ella dice por allí, a una de las entrevistadas, dice: me saqué la pollera, me saqué los tacones, me puse zapatillas y un vaquero. Esas transformaciones que hoy tal vez para... La minifalda. Claro. La minifalda famosa. Pero estas se ponían vaqueros. Nosotros no fuimos vaqueros. También minifalda.
Sentarse en el cordón de la vereda a fumar un cigarrillo, por ejemplo, en la puerta del liceo, ¿no? Que eran actos que tenían también un sentido de rebeldía, de autonomía y de liberación. Fumar no era porque el cigarro fuera rico, digo, a alguna le debía gustar, pero era porque fumar era un acto de rebeldía, porque las mujeres que fumaban, cosas que se decían, eran todas unas putas. Sí, claro. Totalmente. ¿No? Entonces yo me hago puta, me siento en la puerta del liceo, fumo un cigarrillo en el medio de todos. Esos actos llevaron de alguna manera a una separación de lo doméstico, una separación del control familiar y a militar en organizaciones de izquierda. Ahí la autora señala una cosa interesante. Por un lado, hay como un descubrimiento de una nueva forma de ser mujer. Por supuesto que estas mujeres no eran feministas, ¿no? Hay por un lado una nueva construcción identitaria de la mujer. Pero también hay un problema. Ella lo dice así, dice, para pararse en una silla y hablar en una asamblea, había que asumir características masculinas, porque si no, no nos animábamos. Entonces, por un lado hay una reivindicación de la nueva forma de vivir el ser mujer. Pero como militante revolucionaria, hay que asumir características que hasta ese momento, en el marco de la cultura, eran del varón. Porque el que hablaba en las asambleas era el varón. Las mujeres no hablaban demasiado en las asambleas. Y había que estudiar, y había que formarse, y había que leer más que los varones. Porque no había una cultura de que la mujer hiciera eso. Había que construirla, ¿no? Como decía Cita Rosa, crece desde el pie. Había que hacerla crecer desde el pie a esta nueva forma de militancia. No hay que cortar calor, ¿no? En algún momento ella dice, la intención no era ser no era ser feministas, era ser revolucionarias. Era ser como el Che Guevara, ¿no? El Che Guevara femenino había que ser, ¿no? Esas mujeres que luchaban, que trataban de construir una nueva identidad que rompía con el modelo hegemónico de familia, que tenían relaciones sexuales sin casarse, que empezaban a ver el aborto como alternativa, que no tenían necesariamente como visión enamorarse para siempre, casarse y tener hijos. Aparte, el marido dejó de ser marido para ser compañero. Exacto, el compañero. Me frena allí un poquito con todo este estereotipo de la mujer tratando de meterse en el ámbito exclusivo para los hombres y sus élites, para irnos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a la tarde-noche de Marcianos. Les recordamos nuestra fuente de comunicación a partir del 29030302 o también pueden, para mensaje de texto, 098-190-384. Estamos con Beatriz Freire, profesor. Beatriz Avero, por favor, Beatriz Avero. Me recordé de una vieja amiga. Beatriz Avero, profesora de filosofía y feminista marxista. Nos está desarrollando este tema de los amores y desamores entre el feminismo y la izquierda. Adelante, Beatriz. Bien, yo decía que para poder ingresar al ámbito de lo político, que era un ámbito obviamente masculinizado, las mujeres tuvimos que de alguna manera asumir conductas que eran propias del ámbito de las conductas masculinas. Obviamente esto también implicó, yo decía, la saca a la mujer del ámbito de lo doméstico
esto en algún sentido significa aquello que era salir del ámbito de lo privado e ingresar al ámbito de lo público, que era un ámbito, hasta el momento, casi que exclusivo del varón y no de la mujer. En esto hay una cosa que es anecdótica, pero que a mí siempre me gusta decirla, y el libro lo dice, y yo me sentí muy identificada con el libro. En esto hubo una autora que tuvo una importancia fundamental para nuestra generación como mujeres, y es Simone de Beauvoir. Yo creo que nosotros leíamos tanto el manifiesto del Partido Comunista como las memorias de una joven formal de Simone de Beauvoir. Las memorias de una joven formal de Simone de Beauvoir nos generaron un ideal de mujer, de varón, porque es la historia de sus inicios de relación con Sartre, y en definitiva de pareja. Si bien dicen que hubo mucho mito alrededor de la pareja entre Simone de Beauvoir y Sartre, el mito a nosotros no funcionaba. Y era como la pareja ideal, ¿no? Que militaban juntos, que se consideraban autónomos, que no había autoritarismo en la relación, que no había control, ¿no? En eso que después las feministas llamarán que la democracia no termina en la puerta de casa, ¿no? Así, a ver, allí una relación en la cual la democracia no terminaba en la puerta de casa. Y por eso es que ese texto, yo todavía a toda conocida que llega a los 15 y 16 años le regalo de cumpleaños las memorias de una joven formal de Simone de Beauvoir. Entonces, sin que pierda el hilo, usted, sí. Te puedo hacer esta pregunta, digo, tanto lo de Sartre como lo de Simone de Beauvoir, más lo que se interpreta desde un feminismo marxista, digamos, ¿no hay dos estereotipos distintos de mujer? ¿O es la época donde Sartre, Simone de Beauvoir un poco tenían cierta tendencia comunista y veían en la... O sea, militaron contra la guerra de Vietnam, ¿no? Tenía una concepción del amor y la sexualidad muy libertaria. Muy libertaria. En ese momento, además, Sartre se definía marxista, ¿no? Entonces, obviamente que había en ese ojo además puesto en lo francés, en ese momento, no se olviden, mayo del 68, ¿no? Era Francia. Quizás si lo traías a América Latina, lo llevabas a Asia y ibas a entrar en un problema, ¿no? Tal vez, pero digamos que el Uruguay en ese sentido es un poco distinto. Es un poco más avanzado. A nosotros nos costó identificarnos con el mayo francés. Bien. Nos costó mucho más identificarnos con el hipismo norteamericano, cuando en otros países fue lo contrario. Bien. ¿no? Sí. Eso tiene que ver con algunos fenómenos educativos en Uruguay, que fue el peso de la educación ilustracionista francesa en la formación de la educación uruguaya. Entonces la respuesta es que sí, es que ambos estereotipos eran confluyentes, digamos. Yo creo que sí. Sí, bien. Pero eso no lo opina la autora. Ella sí plantea que había alguna especie de modelo allí, que era importante, porque, lo decía hace un rato, el hombre nuevo, la mujer nueva, la pareja nueva. Luego serían los padres nuevos. Bien. ¿No? Entonces, para terminar con este periodo, porque es mucho lo que hay todavía para analizar, ¿qué se gana en este periodo? ¿No? Que es previo a la dictadura. Se gana este lugar de la mujer militante, aún sin una concepción feminista, pero sí con una concepción de ser mujer militante, ¿no? ¿Qué no se resuelve? Bueno, esto de poder tener a la vez una identidad militante y feminista. Porque todavía se sigue planteando, ¿no? Que yo soy militante, milito por los derechos de las mujeres, pero eso no quiere decir que sea feminista, ¿no? Eso lo debemos haber oído 1000 veces, ¿no? Después voy a citar una frase de Arismendi y Vanina que te va a encantar sobre este tema. Entonces, yo lucho por los derechos de las mujeres, lucho por los derechos de las trabajadoras, lucho por los derechos de las estudiantes, pero no soy feminista. Entonces, pero sí está el concepto de mujer y de movimiento de mujeres, pero no necesariamente de feminismo, que va a llevar su tiempo en desarrollarse. Bien, luego yo por supuesto que pido disculpas porque puedo llegar a ser un poco sintética además, pero si no nos va a dar el tiempo. ¿Qué pasó en la dictadura?
Ahí la autora hace una cosa para mí muy interesante, porque ella distingue qué pasa en el exilio, qué pasa en la cárcel y qué pasa en el incilio. ¿Qué pasó con estas mujeres que entraron a la militancia? Muchas fueron guerrilleras, militaban en sus partidos. Pasaron 3 cosas. Algunas fueron presas. Mujeres uruguayas que por la situación del Uruguay tienen que pasar a convivir en 4 escenarios distintos, que tú citaste recién. Exilio, cárcel y lo que ella va a llamar el incilio. El incilio. ¿No? ¿Qué hicieron las mujeres? Esto sí que lo voy a sintetizar, aunque el libro plantea con mucha más extensión. Pero digamos, en el exilio, ¿qué le pasó a las mujeres? Primero, hubo exilios distintos, sobre todo para las mujeres, porque no era lo mismo exiliarse en México, lógico, que exiliarse en París. Evidente. ¿No? Ahí las narraciones de estas mujeres contando sus experiencias y que ella retoma son distintas. En México, las uruguayas sentían que eran excluidas, que eran perseguidas. En Francia tuvieron hasta una sensación de libertad, en el sentido que llegaron, y sobre todo en Suecia también, llegaban, el Estado les daba la escuela para los nenes, tenían trabajo, había un Estado protector de la condición de las mujeres. Entonces descubrieron, hay una muy graciosa que dice, hasta descubrí que la comida se podía comprar. Entonces, obviamente que las situaciones fueron distintas según el lugar donde esas mujeres se exiliaron. Pero a la vez tuvieron que descubrirse como mujeres de nuevo. Porque resulta que ahora tenían que asumir el control de sus vidas, muchas veces encargándose de hijos. Entonces, asumir el control, poder descubrirse de nuevo como mujeres, lleva a una cosa que no había pasado antes y que es típico de lo que se va a desarrollar luego en el feminismo, que es esto de que la mujer tiene que poder encontrarse con su propia identidad emocional, afectiva y de experiencia. No se vivencia igual desde la masculinidad que desde el feminismo, ¿verdad? O desde eso de que es ser mujer. Todo eso, ni los afectos, ni las experiencias, ni los fracasos, ni los sufrimientos. Entonces hay allí como una vuelta a una interioridad para poder resolver los problemas que la realidad objetiva estaba planteando. En cuanto a la cárcel, allí ella incorpora de manera muy interesante, para mí es una de las descripciones más lindas que hace, que no las hace, ella retoma lo que las expresas cuentan. También sucede lo mismo, descubrirse como mujer, ¿no? Porque entonces aparece el cuidado de la otra, el cuidado del cuerpo, el cómo peinarse, el cómo arreglarse la ropa, el cómo cantar, el cómo divertirse entre mujeres, porque allí no había varones. ¿No? Ella a la vez ahí lo que señala es cómo estas mujeres, en medio de la mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque el varón es vulnerable cuando está en la cárcel o tortura, pero la mujer es más vulnerable por su propia condición de mujer. Y sobre todo porque además el torturador es varón. Entonces hay una doble vulnerabilidad por ser militante, por ser perseguida. Había mujeres torturadoras también. Ah, bueno, eso, sí, sí. Y por ser mujer, pero seguramente no era la mayoría. No. Entonces, como ante esa vulnerabilidad lo que aparece es esto que yo también ya en algún momento hice referencia, aparece la sororidad, que es esta solidaridad entre mujeres, ¿no? Entonces, en la cárcel las mujeres vivieron, sobrevivieron y se fortalecieron en medio de esa sororidad, donde también descubren nuevamente esa forma particular de vivir su identidad como mujeres, aún en la cárcel. Y por último, en el incilio, es interesante, porque todos deben recordar, los que vivimos esa época, que bueno, las mujeres juntaban los paquetes para llevarla a los presos, juntaban comida para las ollas populares. Entonces, en lugar de quedarse en la casa,
Esas mujeres politizaron de alguna manera la vida social, porque juntaban cosas para los presos, se vinculaban a las ollas populares, o sea que politiza la cotidianeidad. Esa cotidianeidad en la que el incilio la somete, ¿no? Porque no puede tener actividad política, en lugar de volverla a lo doméstico, politiza esa cotidianeidad en medio del incilio. Estas cosas, además, cuando uno analiza otros países, fueran muy específicas en Uruguay, ¿no? Esta capacidad de las mujeres. Lo mismo sucedía con los periódicos clandestinos, los llevaban las mujeres adentro del delantal. Y lo repartían vecino a vecino. Esa cuestión de transformar lo barrial en político es un elemento sumamente interesante. Entonces, aquí aparece entonces la salida, ¿no? Tercer momento, y ahí sí ya entramos totalmente en los 80, es la salida de la dictadura. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con esta construcción identitaria y a qué conflictos se enfrenta? Porque obviamente la salida de la dictadura desestructura esto de la construcción de identidad entre mujeres, prácticamente solo entre ellas, a meterse de nuevo de lleno en la cuestión política y en la solidaridad y en la sociedad. Y acá sí, entonces ya podemos empezar a hablar de que estas mujeres se autodefinen como feministas. Ahí te pido un punto y aparte, y te hago estas preguntas. Tú en la primera etapa que me habías hablado como mujer marxista feminista, me habías hablado de 4 etapas de evolución de la lucha del feminismo. Esta de las uruguayas en esta etapa que me la definiste en 4 escenarios distintos, ¿en qué etapa está? En la cuarta. Esto sería lo que en términos de olas se llamaba la tercera ola. La tercera ola. Porque aún no está totalmente involucrado, acuérdense que yo les dije, el tema del patriarcado. Del patriarcado. ¿No? Está. O sea, acá hay elementos antimachistas ante la concepción hegemónica, ante la concepción heterosexista, ante la concepción binaria. Pero aún no. Es la mujer todavía luchando dentro de la sociedad con todos y no específicamente con sus características específicas. Está luchando por una situación especial dictatorial que se está dando. En la anterior sí, y está colaborando con diversos sectores a los efectos de voltear la dictadura. Esa es su hay lucha una primordial. Unidad. Justamente, el conflicto cuando aparece. Cuando aparece la democracia. Bueno, ¿y qué pasa con los derechos feministas? ¿Qué pasa con los derechos de las mujeres? Porque supuestamente la unidad contra la dictadura y por los derechos de las mujeres estaba ahí. Pero ¿y ahora qué pasó? Si nosotros miramos, por ejemplo, ¿se acuerdan? Ella lo cita también, la CONAPRO, que se armó para hacer un programa de acuerdo a los partidos políticos para llevar adelante cuando ganara el primer gobierno democrático. No había comisión de mujeres. Había de educación, de salud, No. Las mujeres de todas maneras pelearon. Por eso, me acuerdo que nos parábamos ahí, funcionaba la Asociación Cristiana de Jóvenes en la puerta y se empezaron a escribir una serie de documentos que se entregaban justamente para ver que junto con los otros temas, el tema de la mujer, la igualdad y los derechos de las mujeres fuera considerado en el marco de un programa de acuerdo. Varios gremios tenían componentes femeninos, pero el que tenía mayor componente femenino era el sector de la aguja. Era el sector más súper explotado. Ya lo sé. Era el sector más súper explotado. Sí. Y lo sigue siendo. Seguramente. Entonces, ahí aparece, por lo tanto, la salida democrática. ¿Qué pasa con el feminismo? ¿Qué pasa con el movimiento de mujeres? Por primera vez hay como una racionalización del problema.
Y entonces, si ustedes miran el 84, en enero, yo me acuerdo tal cual, la primer marcha de mujeres, fuimos unas 100 mujeres y yo recuerdo que la consigna con el PIT-CNT era que los varones se paraban en el cordón de la vereda para hacer seguridad. O sea, mujeres por el medio, los varones, y hacer seguridad para protegernos. Eso es en enero. Para el 8 de marzo las mujeres planifican una movilización, como siempre. Se pide permiso y es prohibida. Entonces no se realiza. Pero en noviembre del 84 es la gran movilización que dicen que hubo 100.000 mujeres. Ujú. O sea, en un año, el 84, 3 eventos. ¿Me hablas del Río de Libertad? No, mujer, movilización de mujeres. Tenés que acercarte un poco más al micrófono, Vanina. Bien. Entonces, ¿cuáles eran los temas planteados? La libertad, los derechos reproductivos, los derechos sexuales, el tema del aborto, el tema de las igualdades de condiciones de acceso a responsabilidades públicas y políticas. El casamiento igualitario, me imagino. No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no, justamente. Una de las características de este momento, de los 80, esas reivindicaciones van a aparecer recién al final de los 80. Porque este era un feminismo heterosexista aún. Es más, se cuidaban mucho de no ser lésbicas, porque además eran una de las acusaciones que recibían. Ujú. ¿No? Entonces acá empiezan a aparecer las organizaciones de mujeres, Cotidiana Mujer, ¿verdad? Por ejemplo, GRECMU, una organización en torno a un periódico que se llamaba La Cacerola, ¿no? Donde justamente es sintomático el nombre Cacerola, como un elemento liberador y no como un elemento de encarcelamiento. Los nombres son mujeres casi todas muy, muy conocidas en su momento, porque salían por todos lados, por más que Fanny Pujensky era la más conocida, porque era un poco la más escandalosa, digamos, pero a esas organizaciones se nuclean mujeres de todos los partidos de izquierda, del PVP, del PST, del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la vertiente. No quiero decir nombres porque no quiero olvidarme de nadie, pero piensen en la cantidad de mujeres que aparecen allí de las distintas organizaciones políticas. Entonces, hay un emergente de organizaciones feministas y por otro lado de organizaciones feministas en el seno de las organizaciones políticas, ¿no? Si piensan en el Popular, una foto que ella pone maravillosa, el artículo de Rodríguez Villamil sobre el tema del feminismo, y arriba hay cómo hacer que crezcan las flores, y al costado una receta de cocina, ¿no? Entonces, es maravilloso, es como una especie de intromisión a la fuerza que estas mujeres hacen en el seno de las organizaciones políticas de izquierda tradicional. Beatriz, hay una cuestión para ver los desarrollos en paralelo de las cosas. Digo, en líneas generales, las más vanguardistas feministas provienen en líneas generales de los movimientos de izquierda, ¿no? Y van generando ese fenómeno que se va tornando como fenómeno más de masa. Tú hablaste recién de 100.000 mujeres de repente en la calle, y hoy por hoy inclusive las citas de mucho más gente sobrepasan las 200.000, llegan a las 300.000 y las pasan también. Ahora, decime, como muchas veces vemos también en lo que fue el crecimiento del Frente Amplio, como ser que fue renunciando a bases programáticas. Teníamos determinadas bases programáticas revolucionarias, cedimos un poco para crecer en cantidad de socialmente. Esto puede pasar en paralelo con el feminismo puede tener una articulación programática o de objetivos de repente mucho más revolucionarios, y al querer abarcar más gente
Ahora, tú me decís que no a eso, que en este no hay momento un el feminismo rebajamiento. no hace eso. No hace ese Justamente, rebajamiento. uno de los problemas que tiene es que la izquierda sí lo hace y el feminismo no está dispuesto a hacerlo. Hacerlo. Porque hay una idea acá de que el feminismo no debilita a la izquierda, el feminismo fortalece a la izquierda. El feminismo dota a la izquierda de una nueva utopía, enriquece la utopía de la izquierda. Ahora, cuando, en el sentido de que más igualdad, más derechos, más participación. Ahora inmediatamente vamos a ver que hay categorías que se enriquecen categorías marxistas que se enriquecen desde el lado del feminismo. E insisto, sobre todo el feminismo uruguayo, porque el feminismo uruguayo nace en la izquierda y milita en la izquierda. Porque más allá de que no todas las mujeres feministas eran militantes orgánicas de organizaciones políticas, todas tenían relaciones con mujeres que sí eran militantes orgánicas de organizaciones políticas. O sea que, si uno lo mira desde el punto de vista de la génesis histórica, no eran tan mala pareja. Me parece que se divorciaron. Sí. Ahora, esa gran masa que acude a las marchas convocadas por el feminismo, tú pensás, claro, esto es como lanzarte una adivinanza, no responder una cosa a la otra. Pero que hay una gran parte de esa masa que tiene un sentido crítico acerca de que está participando porque cree en los postulados que allí se están manifestando, o hay 2 o 3 que son los que unifican en líneas generales. No. Como ser el tema del feminicidio ha sido un factor muy convocante, ¿no? Sí, pero también hay diferencias importantes, ¿no? O sea, el feminismo es un movimiento, para mí por suerte, con mucho debate interno y sobre todo hoy con mucho debate ideológico, ¿no? Tal vez en algún momento el debate fue más político que ideológico, pero hoy el debate es fundamentalmente ideológico. Entonces, problemas. Yo decía hoy, bueno, que la democracia en el país y democracia en casa, que la democracia no termina en la puerta de casa. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, con posturas de varones militantes de izquierda, que eran los compañeros de militancia, pero que en la casa eso no era así. Hay una caricatura maravillosa en el libro, donde hay un hombre con un cartel que dice igualdad para las mujeres, y la mujer está delante y él le dice, el cartel te lo llevo yo, quédate a cuidar los nenes, ¿no? Es una maravilla. Hay todo un capítulo del cual yo no voy a hablar, que está dedicado al humor, donde Mafalda, por supuesto, y no queremos armar Susanita, era una consigna, donde Mafalda, por supuesto, es un personaje privilegiado en toda esa crítica que Mafalda hace de lo que era la realidad cotidiana en su hogar. También se señala, por ejemplo, Guambia, que fue una publicación antidictadura, era machista y se burlaba de las feministas. Hay anécdotas, una reunión en la casa del Partido Socialista, mujeres socialistas reunidas, aparte que dice que en todos los locales donde había la habitación de la comisión de mujeres era la peor. Cuando van saliendo, un compañero les dice, ¿vinieron como feministas o como compañeras? ¿No? Ya, ahí vemos cómo esta cuestión, ¿verdad?, de la rispidez a la interna de la izquierda respecto al movimiento feminista es una constante, ¿no? Ahora yo lo que te voy a rogar es solidaridad democrática o sororidad, esto es entre Sonoridad. mujeres nada más. Sororidad. 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 Qué palabra difícil. La palabra eligieron. más sencilla. Con Vanina, con el otro género, para que tenga unos minutos para desarrollar su tema. Nos vamos a una pausa, Leo.
Regresamos a la tarde marciana. Beatriz Avero nos hace un redondeo de su temática y pasamos al eje temático de Daniel Vanina. Adelante, Beatriz. No, quiero decir que nos queda para la próxima la segunda mitad de la década de los 80, donde aparecen los conflictos, como yo decía, y hacia el final, los 90, donde de alguna manera se sintetiza ese conflicto en algunas consignas que son interesantes de analizar. Muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias a usted, a la querida compañera. La dictadura del proletariado, ¿no? Está complicado. Porque el desafío era ese, ¿no? Era, vinimos hablando del socialismo, de la teoría del eslabón más débil, etcétera, y nos íbamos a meter en una discusión muy compleja que es la dictadura del proletariado, que se puede abordar por muchos lados, pero yo empezaría primero por decir que en el siglo XIX Marx lo usa y tenía un significado distinto al que tiene dictadura actualmente, ¿no? Eso de la dictadura, represión, violencia, tortura, exilio, eso no estaba implicado en el término tortura. Todo el mundo piensa que Marx lo usó buscando aquella dictadura de los romanos, de la República Romana, que cuando la República Romana estaba en peligro, generalmente por invasiones, nombraba un general, lo nombraba dictador, le daba poderes, sobre todo para ir a reprimir a voluntad a las hordas de los pueblos bárbaros, como le llamaban ellos. Y el dictador venía y no podía entrar a Roma con sus legiones, tenía que dejarlas afuera. Usted tiene más cercano en la época y en nuestro propio continente al dictador Francia, que hizo un gobierno en América Latina, yo le diría de los mejorcitos, por lo menos en cuanto a su pueblo. Sí, sí. No soy experto en Francia. Y partía de esa concesión. Hay un libro muy interesante que hizo esta historiadora, que ahora es viceministra de Cultura del Partido Nacional, Ribeiro, creo que es de apellido. Ribeiro, que se llama El dictador y el caudillo. Y que habla, y que es algo así como una imitación de vidas paralelas, porque el caudillo era Artigas y Francia el dictador. Disculpe la interrupción con el poco tiempo que tiene. Ese origen romano se terminaba el dictador cuando volvía y tenía que dejar atrás del Rubicón, porque era el río que había que cruzar, y después Shakespeare, unos 500 o 600 años después, le puso a Julio César aquella famosa aldea Jactaes, la suerte está echada cuando cruza el Rubicón con las legiones y se hace nombrar emperador de Roma. El tema es que, desde el punto de vista político, ¿qué es lo que plantea Marx? Es la destrucción del aparato político-militar del Estado burgués y la dictadura del proletariado. Y dicho así, es muy duro, pero era lo que pensábamos nosotros, sí o sí. El proletariado, el protagonista del hecho revolucionario, la toma del poder, la destrucción. ¿Cuándo aparece el tema de la destrucción del aparato burocrático militar del Estado burgués? Aparece cuando Marx escribe en el 71, recién terminada la Comuna de París, y que fue castigada a sangre y fuego, Marx, en caliente, escribe inmediatamente el libro Guerra Civil en Francia. Y ahí es donde propone que la solución no es apoderarse del poder, sino que destruir el aparato militar del Estado burgués e instalar la dictadura del proletariado. Grompone dice que este fue un libro en caliente, que lo escribió en caliente. Sin embargo, Marx, con anterioridad y a posteriori, reafirma esa idea de que el intermediario entre
el capitalismo y el comunismo va a ser necesariamente la dictadura del proletariado, que culmina inevitablemente en el comunismo. Después vamos a traer la cita, pero dado el tiempo que nos va corriendo, yo quería dar una cosa más general y volver después. Se ha dicho muchas cosas de esa dictadura del proletariado. Los defensores de la misma, Lenin, por ejemplo, decía que iba a ser más democrática que la mejor de las democracias burguesas. Era la dictadura de los más sobre los menos. Pero, ¿qué instrumento se dio en Rusia, Lenin y el partido bolchevique? Los soviets. Como instrumento revolucionario nadie lo discute porque fue maravillosa herramienta. Era juntar a los obreros, a los soldados y a los campesinos y llevarle todo el poder a los soviets, como fue la consigna de cosas. ¿Qué le pide Rosa? Criticándolo a Lenin, le pide que dé marcha atrás. Muy difícil. Marcha atrás en la historia es muy difícil. Estaban saliendo de los 3 años de la guerra civil, con millones de muertos. En ese momento era imposible hablar de democracia, porque estaban en plena guerra. Fue comunismo de guerra. La gente se moría de hambre, más que en la época del zar. Después arranca la NEP, pero ¿cómo darle además democracia a lo que pedía el zar? ¿Qué es lo que pedía Rosa? Rosa le pide una cosa muy clara. Acá dice, mira, a poco de desarrollarse los primeros años del comunismo de guerra y la NEP, Rosa le decía al PECUS: en lugar de los organismos representativos surgidos de elecciones populares generales, Lenin y Trotsky implantaron los soviets como única representación verdadera de las masas trabajadoras. Pero con la represión de la vida política en el conjunto del país, la vida de los soviets también se deteriorará cada vez más. Sin elecciones generales, sin una irrestricta libertad de prensa y reunión, imposible. Sin una libre lucha de opiniones, la vida muere en toda institución pública. Se torna una mera apariencia de vida en la que solo queda la burocracia como elemento activo. Y esto está dicho en el 20 y poco. Palabras proféticas, pues fue exactamente lo que pasó después. Y hay otras cosas, por ejemplo, le contesta Trotsky, Trotsky escribió: como marxistas nunca fuimos adoradores fetichistas de la democracia formal, ¿no? Cosa que es cierto, y lo proclamamos así. Es cierto, dice Rosa, ni tampoco fuimos nunca adoradores fetichistas del socialismo, ni tampoco del marxismo. Lo que realmente quiero decir, siempre hemos diferenciado el contenido social de la forma política de la democracia burguesa. Siempre hemos denunciado el duro contenido de desigualdad social y falta de libertad que se esconde bajo la dulce cobertura de la igualdad y la libertad formales. Impulsar a la clase obrera para crear una democracia socialista en reemplazo de la democracia burguesa, no para eliminar la democracia. Entonces ahí parece que estamos estamos Lenin y los bolcheviques que quieren la dictadura del proletariado y Rosa que quiere una democracia. Yo voy a intentar atar las moscas por la cola. Está complicado. ¿Cuál es hay un ejemplo en la historia de la humanidad que es brutal y que es de una enorme eficiencia, es la superestructura que hizo el capitalismo. Inclusive sin proponérselo. ¿Cómo que quiere decir sin proponérselo? No tenía el análisis materialista dialéctico que a partir de Marx tiene el proletariado o su partido. Entonces, no podía ver cómo se estaban manejando las distintas clases y los intereses que defendían y los partidos, etcétera.
pero nada más que defendiendo sus derechos y sus privilegios, la burguesía implanta la democracia política. Yo ya me he referido en otras veces que la democracia burguesa, según yo la veo, y lo planteo de una forma muy cruda, es tanto la democracia formal o democracia política más plena posible, y al mismo tiempo dictadura, ¿sí? No logro con la superestructura, sofisticada superestructura que levanté, no logro mantener a las clases oprimidas tranquilas y dominadas, sobre todo con la política hegemónica de la clase dominante, no logro mantener. Tengo la dictadura la dictadura porque aplicó el aparato burocrático militar del Estado como reserva. Por eso que después que la dictadura cae en el Uruguay, los partidos tradicionales no quieren destruir el ejército ni cuestionarlo ni nada, lo defienden a muerte, lo proclaman y lo defienden, y así lo dicen. Entonces, ¿cuál es el tema que tendría que poderse lograr de aquí en más? ¿Cuál es el desafío central del problema? Es generar una democracia socialista con una hegemonía clara de una nueva clase que necesariamente, digo yo, no va a ser el proletariado. Porque voy a sostener de aquí en adelante que el proletariado y la burguesía son clases del viejo régimen que se llama capitalismo. El nuevo régimen, que se llamará comunismo, o pónganle el nombre que quieran, superadora del capitalismo, no tendrá como protagonistas a clases antagónicas, porque esa es la definición misma de Marx, y no será el proletariado y la burguesía. ¿Y qué inventamos? Tenemos que hacer un trabajo que Marx nos da una pista. Los cooperativistas cultos, que dice Marx. Y van a tener que aparecer los cooperativistas cultos. Marx, cuando intenta entrarse en el futuro, en la sociedad comunista, que en los Grundrisse mete, siempre habla del cooperativismo, que ha tenido muy mala prensa en el Uruguay y en el mundo, el cooperativismo. Está bien. Sí, viene bien. Dele tranquilo. Entonces, ¿hegemonía cómo? Todo el mundo habla de la hegemonía y piensa en Gramsci, ¿no? Porque fue el que le dio más vuelo, el que le explicó más. Sin embargo, eso ya está dicho en Marx y en Engels. Por ejemplo, Marx dice, por lo menos está insinuado en Marx, ¿no? Marx dice, la clase que constituye la fuerza material dominante en las sociedades, al mismo tiempo su fuerza intelectual dominante. La clase dominante, una fuerza intelectual dominante. Es la hegemonía. Lenin lo desarrolla un poco más. La conciencia de las masas obreras no puede ser una verdadera conciencia de clase si los obreros no aprenden, basándose en hechos y en acontecimientos políticos concretos, a observar cada una de las otras clases en todas las manifestaciones de la vida intelectual, moral y política, si no aprenden a hacer un análisis materialista y una apreciación materialista de todos los aspectos de la actividad y la vida de todas las clases, sectores y grupos de la población. O sea, le está pidiendo que venga el búho. Que venga el Partido Comunista. Que venga el partido de intelectuales que Lenin quería. Pero claro. Que venga el partido de cuadros y de masas intelectualizados. Lenin no quería de masas. Era de cuadros. De cuadros. No, lo que pasa es que no tenía condiciones políticas tampoco para un partido de masa porque arrancó clandestino. Está bien, pero son otras las razones por las cuales él habla del partido de cuadros. Ah, tenés razón, Beatriz. Porque tiene que ver con esa formación necesaria. Sí, claro. Sí. Y además porque lo que se necesitaba a partir en Rusia era el elemento ideológico del Partido Obrero Socialdemócrata alemán. El ruso. Y dentro del mismo las distintas fracciones que había ahí que eran aparentemente revolucionarias pero muy reformistas.
Por eso la necesidad del por eso lo partido de mencheviques y bolchevique, bolcheviques. con el enunciado que hacía Beatriz de que necesitaba ser un partido de cuadros para irrumpir en la escena. Disculpe, va adelante, Vani. No. Metiendo a Gramsci ahora en la discusión. Gramsci dice, una clase es dominante de dos modos, es dirigente y dominante. Es dirigente de las clases aliadas y dominante de las clases adversarias. Cuando está en el poder se convierte en dominante, pero todavía continúa siendo dirigente. Había una dialéctica de ahí. Pero bueno, entonces, dando un paso al costado, yo me pregunto, ¿y cómo es eso de la ideología dominante? Porque ¿quién la piensa? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se va metiendo adentro de la cabeza de los dominados y de los dominantes? Porque yo creo que la ideología dominante rige las acciones del proletariado por dominado y de la burguesía por dominante. Y que esa dominación es inconsciente. Pero en la época de Marx no existía el inconsciente. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo no? Porque vos te preguntabas hoy cómo hizo la burguesía para construir toda esa superestructura que además es la que garantiza el dominio. Sí, claro. Y solo una frase. Marx comienza la ideología alemana con una frase. ¿Se acuerdan cuál es? Yo no. No lo saben, pero lo hacen. Ya bueno. No lo saben, pero lo hacen. Claro. Es así. Entonces, no está la categoría de inconsciente, pero hay un no saber que es sabiduría, en definitiva. Entonces, porque, por ejemplo, el inconsciente apareció con un cierto desarrollo con Freud, y el primer libro es El yo y el ello, fue de 1923. 23. Estaba recontra muerto Marx cuando apareció. Ahí apareció una explicación. Hay una estructura del cerebro donde está el yo, el ello y el super yo, y con esos elementos que son parte consciente y parte inconsciente, falta una cosa más, falta los arquetipos de Jung, del suizo, porque ahí aparece el inconsciente colectivo como una realidad. ¿Y qué son? Ellos le llaman arquetipos. Son médicos tratando de descifrar la cabeza de los enfermos mentales, entonces no son políticos en acción, pero esto le da la base material. Cuando hay algún invento sin base material es de poca, es de vida corta, pero cuando algo tiene base material se confirma la realidad. Entonces Marx lo viene a institucionalizar el psicoanálisis. El psicoanálisis. Y te falta Lacan. Lacan no con los tres registros, el real, el imaginario y el simbólico. Bueno, sí. Que es también muy afín al marxismo, porque además el propio Lacan era comunista. Sí, yo creo que sí. Estructuralista, ¿no? Sí. Estructuralista. Y entonces, ¿cómo viene la mano con esto? Se complica, ¿no? Porque queremos una democracia socialista, queremos tener hegemonía, queremos generarla, y el poder, y cómo disputamos ese poder. Tendremos que convencer a los militares que somos buenos y que no hay por qué perseguirnos. Suena medio raro. Hay una cosa sobre el poder que... Yo creo que ahí hay un tema que se convoca inmediatamente en función de todo lo que usted viene desarrollando, ¿no? Con respecto al tema de la estructura de la clase dominante y su ideología, y cómo la misma es cuando el tema se convierte en un tema tan superestructural que un poco se eleva al tema de la lucha de clases, donde no se van a concretizar todas las cosas en la lucha de clases. Se necesita además tener intelectuales orgánicos a la revolución para la comprensión de todos estos temas que ustedes acaban de desarrollar. Y si no, la Revolución Francesa es un ejemplo de eso. Había el capitalismo, había desarrollo capitalista en Francia, en Inglaterra, ¿no? Pero había las nuevas ideas
que llevaban 40 o 50 años antes. Montesquieu escribió en el 1700, no sé cuánto. Y como lo plantea este mismo artículo, ¿no?, de este argentino que dice, bueno, los primeros en descubrir el tema de la lucha de clases y ponerlo sobre la arena fueron burgueses, intelectuales, ¿no? Yo iba a leer Que acá, hoy por hoy hay burgueses que tratan de ocultarlo, que dicen que la lucha de clases fue un invento de Marx, que no existe la lucha de clases. No, pero yo hoy me asombré porque están promocionando un libro que ya está escrito 3 temas, 3 volúmenes, que es Historia de los partidos políticos uruguayos. Sí. Y hay 2 o 3 sociólogos que José Rila, sé que José es Rila uno de esos, sí. Y otros más que son blancos que escribieron el libro blanco, hay otros que escribieron el libro color rojo y el Frente Colorado, y hay otros que y ahora escribieron un cuarto. Y estuve escuchándolo como media hora hablando de los partidos, de la importancia y nunca apareció ni la palabra ideología ni lucha de clases. Los partidos no representan nada, son unas estructuras de gobierno, de poder, de juntarse la gente, de todo cultural, pero no hay una cosa. Yo no sé si porque Rila o cosas sabe lo que es la lucha de clases. Totalmente. Sí. Entonces la conocen de nombre por lo menos, pero no lo nombran. Entonces el análisis nunca es un análisis fallido, porque si yo no uso a mí como la esencia de los partidos políticos, no había partido político en Roma, no había, o en el feudalismo. Ahí en la democracia burguesa, partido político. Y si la ideología estará en todo, Vanina, que a mí, como le comenté hace un tiempo, se me rompió el televisor. En el televisor yo veía algunos informativos y como tengo cable, algunos de los canales europeos. Entonces el otro día quise ver el informativo y dije, bueno, dentro de los de la televisión, el subrayado es el mejor. Y lo metí en la computadora. Y entonces me comía cada una de las tandas que aparecían en el medio del informativo. Y no era que me desesperara tanto la crónica roja, el informativo y todo lo demás. Me desesperaban las tandas publicitarias. Porque yo decía, este no es el país donde yo vivo. Indoeuropeos haciendo publicidades, estos no son mis criollos gauchos, gente que iba a los restaurantes, a los mejores lugares, un tipo tirado en la piscina al cual le ofrecen $500,000 de crédito las publicidades. Digo, no sé, no es. Y después, por suerte, me encontré con un comentario del economista Roca, que decía que le había pasado lo mismo, que había entrado a la televisión y que se había encontrado con que el Uruguay no era el de las tandas publicitarias. Disculpe, Vanina, redondé. Lo que voy a decir que la próxima seguiremos con esta parte de hegemonía, con un problema del poder, donde tengo una argentina, una socióloga argentina, Isabel Rauber, que en el 2007 escribió una cosa muy buena, pero bastante larga, así que no lo vamos a leer ahora. Y después el planteo de que el desafío va a tener que ser del búho, el gran protagonista de aquí en más, porque con el topo solo de la historia no camina. ¿Rumbo a qué? A la democracia socialista y al nuevo modo de producción, porque tenemos que la nueva sociedad tiene que tener un nuevo modo de producir, que no es el socialismo real, a mi manera de ver. Bueno, amigas y amigos, agradecemos los saludos ahí por allí, Eitan, Inocencio, como siempre, infaltable, Gustavo y varios amigos más nos mandan saludos. Y bueno, no se olviden nunca, sobre martes todo 21. Ahora que se nos va terminando el año. Usted tiene que hacer el anuncio de la presentación del libro, la hace en el Sindicato Médico, en el local de donde está en Boulevard Artigas. En Boulevard frente al Pereira Rosell, al lado de donde estaba la embajada israelí. Al lado donde estaba la embajada israelí. Y bueno, y la otra manzana de la Española. Y la presentadora es la profesora de filosofía, Beatriz Avero. Y mañana a las 11 de la mañana me van a llamar por teléfono de la Imprescindible. Acá en la Imprescindible estén todos en la escucha, que va a estar a las 11 el doctor Daniel Vanina explicando un poquito el libro, que tiene el sugestivo título de
Comunismo siglo XXI. ¿O 22? O 22. Y no se olviden nunca, lo que el árbol tiene de florido viene de las raíces que tiene sepultadas. Hasta luego. Así pasó Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.